Marx va a ser el creador de la teoría comunista. Hay que decir que hay pseudocomunistas anteriores, desde Rousseau. Rousseau de alguna manera va a ser la base de lo que Marx va a tomar. Y luego van a venir todos los llamados socialistas utópicos. Pero Marx va a ser el que va a hacer un socialismo científico. Es decir, el capitalismo tiene el problema intrínseco y naturalmente va a llegar la revolución. La revolución se va a producir sola. Hay que comprender que el mundo había cambiado y que Immanuel Kant, el gran filósofo, había terminado con la idea del absoluto. La idea del absoluto básicamente es Dios. Dios se va a ir deshaciendo en la filosofía. Y de alguna manera Kant lo que plantea es que Dios no es certero, sino que es probable. Y la eliminación de ese absoluto determina que toda la filosofía del siglo XIX se tenga que reinventar. Y como el hombre necesita algo a qué aferrarse, como dice Chesterton, cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Cada filósofo va a tomar distintas cosas para convertirla en su Dios. Y Marx también. Marx va a endiosar y va a poner en el centro de su filosofía la economía, porque la economía, y por eso es un materialista, es la infraestructura de la sociedad y depende de cómo sea esa infraestructura, cómo son las supraestructuras. Si yo cambio la economía, yo cambio la sociedad, cambio el arte, o sea, todas las supraestructuras que se construyen dependen de esa infraestructura. Por eso, para cambiar una sociedad se necesita una retroexcavadora. Hay que cambiar la base económica, hay que cambiar el modelo para cambiar la sociedad. Ese es el concepto marxista, un concepto muy vigente que estamos escuchando hasta el día de hoy. Pero hay que comprender que las ideas de Marx, en la medida que la revolución industrial y la cuestión social se va legislando, para finales del siglo XIX la realidad obrera del proletariado, aquel que no tiene más, según Marx, que su prole, aquel que en el Manifiesto Comunista junto a Engels llaman a obreros del mundo unidos a tomar conciencia de clase y a cambiar la sociedad. La verdad es que para finales del siglo XIX la situación obrera había mejorado bastante. Incluso Marx termina viviendo muy burguesmente e invirtiendo en la bolsa. Y la verdad es que, aunque todos de alguna manera habían abrazado la idea socialista, hay que ver que el socialismo empieza a extenderse en todo el mundo, pero se veía como algo que ya no iba a venir la revolución. Y es la Primera Guerra Mundial la que le da la oportunidad a un joven en lo que era Rusia. Marx había escrito para una sociedad industrial. Rusia era una sociedad agraria. Es más, la Primera Guerra Mundial, otra vez, era impopular. El mundo ruso era un mundo con serios problemas sociales. El zar cometió un error. Para abastecer el frente y cumplir con sus promesas de las alianzas, desabasteció las ciudades. Y eso provocó el descontento social. Ahí estaba otra vez el pasto seco. La Revolución Rusa tiene dos fases. Una primera fase en el mes de febrero, cuando Kerensky se toma el poder y el zar termina abdicando. Y una segunda fase en el mes de octubre, cuando Lenin radicaliza la revolución. Y los bolcheviques, que habían sido mayoría en el segundo congreso del Partido Socialdemócrata, nunca más fueron mayoría, y de ahí viene el nombre, bolchevique significa mayoría, se toman el poder y Lenin hace un plebiscito donde queda de manifiesto que no son mayoría. ¿Y qué hace Lenin? Impone sus ideas, provoca la guerra civil y se toma el gobierno creando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por primera vez había un gobierno marxista que tenía un país gigantesco. Y ahora ya no existía más Rusia. Una vez que Lenin logra apaciguar la guerra civil, el Comintern, la Internacional Comunista, empieza a dictar desde la Unión Soviética los dictámenes para todos los partidos comunistas del mundo. La idea comunista es internacional. Y así, cuando termina la Primera Guerra Mundial, en el año 1919, justamente hace 100 años, una gran marea roja cae sobre Europa. Europa estaba destruida por la guerra y Marx había escrito para una sociedad industrial, no para una sociedad agraria. Cuando Lenin hizo la revolución, Marx y Engels se revolcaron en la tumba.
diciendo, te equivocaste, aquí no va a funcionar. Y ellos lo sabían. Y esa es la razón por la cual la revolución bolchevique odiaba a los campesinos. Y es más, se preocuparon de que muriesen en millares y millones de hambre. Lo va a hacer Lenin, el año 23, y lo va a hacer Stalin después en la década del 30 también. Pero el año 19 daba una oportunidad de poder tomarse una potencia industrial. Alemania. Alemania estaba destruida. Y por lo tanto, desde la Unión Soviética se hablaba del concepto el octubre alemán. Y efectivamente se busca tomar Alemania, va a haber un movimiento, el movimiento espartaquista, que va a intentar tomarse el gobierno en la ciudad de Berlín y va a fallar y van a morir sus próceres, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht van a resultar muertos tras estas acciones, se van a convertir en mártires y el movimiento va a continuar. Pero ese año 19 va a ser el bien horroroso, 1919-1920 en Italia. Vamos a ver que en Hungría, Béla Kun se toma el gobierno y efectivamente establece una república de corte soviético, igual que de alguna manera lo que había ya en la Unión Soviética. Y esto mismo, esta ola va a pasar por Andalucía, va a pasar por toda Europa y va a ir más allá, va a cruzar el océano Atlántico y va a llegar al Nuevo Mundo. México, incluso la Revolución Mexicana tiene mucho que ver con estas ideas. Estados Unidos, finales del siglo XIX, el llamado May Day, 1 de mayo, tiene que ver con la revuelta de obreros en Chicago. Canadá, lugares donde no sucede nada. Y en ese mismo momento se crea el Partido Comunista en Chile. La ola roja va a inundar el mundo. Pero dentro de la ola roja, el líder del Partido Comunista italiano, Antonio Gramsci, va a tener una gran idea. La revolución hay que hacerla diferente. No hay que hacerla de abajo, no hay que esperar levantar y prender el pasto seco social, sino que hay que hacerla de arriba. Hay que apoderarse de las áreas estratégicas de la sociedad. ¿Cuáles son esas? La educación, la cultura y obviamente también los medios de comunicación. Sin duda, el llamado gramscismo o estructuralismo está muy vigente. Y sí, desde el año 1920 lo han hecho muy bien. Va a venir, en el fondo, los años 30, donde todos eran socialistas. Todos eran socialistas, no había ninguna alternativa. O se era socialista internacional, eso quiere decir comunista, o se era socialista nacionalista, que eso quiere decir fascismo y nacionalsocialismo. El mismo Mussolini dice que no puede haber nada sin el Estado y nada fuera del Estado. Es totalmente estatista y eso quiere decir totalmente de izquierda. Solo que él quiere un socialismo con pizza, tarantela y tiramisú. Y Hitler, lo mismo. Quiere un socialismo, un Estado que sea el que rige todo, incluso que dictamina lo que se puede producir o no, la economía también. No tiene una economía central planificada como tiene la Unión Soviética, pero sí el Estado controla. Y lo que quiere Hitler es un nacionalsocialismo, pero con cerveza, chucrut y Wurst. O sea, para los alemanes, un Deutsch y el fascismo en italiano, obviamente. Y entonces vamos a ver que las dos alternativas eran nacionalsocialismo o socialismo internacional. Y entre medio, los que no eran socialistas, eran keynesianos. ¿Quién es Keynes? Un economista que ya después de la guerra había augurado los errores del capitalismo y en 1929, cuando viene la crisis de la bolsa de Nueva York, se convirtió en el gran gurú. Todos creían que el Estado debía intervenir en la economía, debía controlar los precios, algo que hoy día nos parece insólito. El mundo entero pensaba, ¿cómo íbamos a saber cuánto cobrar? ¿Cómo la gente iba a saber cuánto debía pagar si el Estado no intervenía? Y la verdad es que ese es el mundo que va a la Segunda Guerra Mundial y entendamos que nuestro Chile no estaba ajeno a estas cosas. Es más, en el caso chileno, Chile fue el país que más sufrió después de Estados Unidos la crisis del crash de la bolsa de Nueva York y para el año 32 llegamos a una situación tremenda. Pero efectivamente en ese minuto se va a producir un evento de 100 días, la llamada República Socialista, donde Marmaduke Grohe se hace del poder y donde se van a establecer un organismo que va a funcionar en Chile hasta la década del 70, el Comisariato de Precios, que a través del Estado fijaba los precios de todas las cosas en el país. Todos creían que el socialismo
era la fórmula. El socialismo quiere el más Estado, por lo tanto el Estado inmiscuido en la economía. Todos eran socialistas, más o menos socialistas. Después de la guerra, el socialismo terminó por triunfar. Todos, Inglaterra incluso. Churchill ganó la guerra, pero perdió la paz. Van a asumir los laboristas y Clement Attlee va a convertir a Inglaterra en el país más socialista después de la Unión Soviética. El único país que va a cambiar el rumbo va a ser Alemania. En este minuto en que todos estaban en esta oleada de visión de control del Estado sobre la economía, un pequeño grupo de economistas se van a reunir en el año 1947, después de la guerra, en un hotel en Suiza, Mont Pelerin, y van a formar la Sociedad Mont Pelerin. Convoca a Ludwig von Mises, y en ese lugar va a estar también Friedrich von Hayek, va a estar Ludwig Erhard, y va a estar un joven de la Universidad de Chicago, Milton Friedman, entre muchos más. Y ellos van a creer que no puede haber libertad política sin libertad económica. Pero el mundo iba para otro lado, estos eran los descolgados, los que nadie tomaba en cuenta. Pero cuando Alemania se produce la crisis, porque efectivamente tras la Segunda Guerra Mundial se produce un reordenamiento que está en el marco de la llamada Guerra Fría, dos gigantes asumen. Uno es Estados Unidos con un modelo de libertad y el otro es la Unión Soviética con un modelo socialista de economía planificada. Y esto se concentra en un lugar como escena, como símbolo, Alemania. Y específicamente dentro de Alemania, la ciudad de Berlín. Alemania fue dividida en 4 zonas después de la guerra y Berlín quedaba precisamente dentro de la zona soviética, es decir, en una isla que estaba dividida también en 4 en este mundo soviético. Cuando de alguna manera Stalin quiere comerse la ciudad de Berlín, va a provocar un bloqueo y los americanos van a resistir con el llamado puente aéreo. El corolario de eso es que no cae Berlín, pero Alemania queda dividida. Una será la República Federal Alemana y la otra va a ser la República Democrática Alemana. Bueno, Berlín, Alemania, se va a convertir en el contraste de los dos sistemas. En el próximo capítulo les voy a explicar cómo ese contraste termina de demostrar que un sistema funciona mejor que el otro.